Hola, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con las reglas de la cadena de amor. La regla que nos toca profundizar es la 9. Deben de vivir una vida sobrenatural con la pureza de intención y serles familiar la presencia de Dios. La vida de Dios en nosotros va dando sucesivos pasos de posesión y adueñamiento. El camino que hemos ido recorriendo en la cadena de amor, primero fue el cimiento. Ese cimiento que tenemos que poner de nuestra vida espiritual. Y lo vimos en las reglas 1, 2 y 3. 1, humildad y sacrificio. 2, pureza de cuerpo y alma. Y 3, vida de oración. Si es la primera vez que te estás conectando, te recomiendo que comiences desde la introducción a la cadena de amor. ¿Qué es la cadena de amor? Ahí están en la lista de reproducción. Después de que vimos esas 3 reglas, que es el cimiento, comenzamos con los desprendimientos para quitar nuestro corazón de piedra y que el Espíritu Santo nos trasplante el corazón de carne, que es el corazón de Jesús. Y con esta regla número 9 vamos a terminar con los desprendimientos. Los desprendimientos fueron, en la regla 4, nos desprendimos de nuestro egoísmo. Con la 5, de las cosas materiales y espirituales. De la 6, con nuestra persona. Con la 7, de nuestros afectos. Con la 8, nuestro querer, nuestra voluntad. Y con esta regla 9 nos vamos a desprender de nuestras intenciones parásitas. Hay que desprendernos de nuestras intenciones parásitas porque Dios quiere adueñarse de nuestras intenciones. ¿Y cómo? Él se va a ir adueñando de nuestras intenciones en la medida en que se van a ir purificando nuestras intenciones y vayan siendo en sintonía con las intenciones de Dios. El enunciado de esta regla nos explica cada una de esas prerrogativas del auténtico amor divino. La vida sobrenatural, la pureza de intención y la presencia familiar de Dios. Como ya con esta regla tenemos trasplantado el corazón de Jesús, el Espíritu Santo se va a ir adueñando y trabajando en nosotros de dentro hacia afuera. Vamos a ir adquiriendo pureza y santidad. Y con esto vamos a ir viviendo pues una presencia más familiar, más íntima y continua de Dios. Porque el Dios de la alianza quiere apoderarse de mí cada vez más, de una manera más íntima y estable. La primera parte del enunciado dice vida sobrenatural. Para entender esta regla debemos pensar que teniendo la gracia de Dios en nuestro corazón, o bien que ya tenemos el corazón de carne, que es el corazón de Jesús, entonces ya tenemos todos los elementos sobrenaturales para vivir la verdadera vida, que es la vida que Cristo nos vino a traer. Pero a pesar de tener ya estos elementos, podemos emplearlos para vivir una vida sobrenatural o una vida natural. De nosotros depende.
Esta novena regla no propone virtudes, sino una actitud que nos va a enseñar a vivir al modo divino y trascendente. Esa tu vida va a ser una vida sobrenatural. Se trata de una vida que ya recibiste en el bautismo, a modo de naturaleza, es tu naturaleza divina. La naturaleza es la manera particular del ser. Es lo que le define la existencia a todo ser creado. La naturaleza humana es la manera concreta de existir y de ser. Dios ha querido comunicarse al hombre de dos maneras. En la creación, donde comunica su bondad a todo lo creado. Y la otra manera como Dios ha querido comunicarse al hombre, y es a través de la participación de su vida interpersonal. Este es el tesoro escondido en Dios que Cristo viene a revelarnos. Es la buena nueva de la plenitud de los tiempos. El hombre, estamos hechos a imagen de Dios y estamos llamados a ser su semejanza. Y nos vamos haciendo su semejanza en la medida que haya esa participación de las perfecciones y características de las divinas personas. Porque por el bautismo ya lo recibimos, pero en semilla. Y depende de mí que esa semejanza germine, crezca hasta dar fruto. Somos imagen de Dios, pero semejanza nosotros tenemos que ir esforzándonos en serlo. La participación de su vida trinitaria se nos comunica como Dios personal que desea introducirnos en la familia trinitaria. Vivir una vida sobrenatural requiere vivir en comunión y comunicación constante con las divinas personas, con el Padre, con el Hijo, que es Jesús, y con el Espíritu Santo. La cruz del apostolado es el signo de esta vida sobrenatural, donde están representadas las 4 presencias personales. El Padre, con la nube luminosa que lo envuelve, el hombre en su condición pecadora, que es la cruz grande, oscura, astillosa, pesada, el Hijo, que se encarna en esa naturaleza humana simbolizada con el corazón, que está en el centro de la cruz, y el Espíritu Santo santificador, que nos cubre y nos protege. Es por eso por lo que la cruz del apostolado es todo un itinerario o camino de santidad. ¿Cómo se consigue vivir sobrenaturalmente? Lo primero que necesitamos es tener pureza de intención. La intención recta, eso es pureza de intención. Y ese es el segundo elemento de esta regla, de este enunciado. Pureza de intención. La pureza de intención eleva y sobrenaturaliza mis acciones, mi vida, hasta lo más común y corriente, que es como comer, dormir, trabajar, divertirme, descansar, porque la intención con lo que yo lo voy a hacer es verdaderamente de capital importancia para la vida humana. La intención en el actuar cambia totalmente la naturaleza de mis actos. Un mismo acto puede tener diferentes grados de perfección según la intención con la que hagamos. Por ejemplo, dar limosna. Se puede dar limosna por vanagloria y ese es un acto malo. Se puede dar limosna
para aliviar la miseria. Ese es un acto bueno, noble, honesto, porque la intención es buena. O se puede dar limosna para imitar a Cristo, que se apiada de los pobres y los necesitados. Se puede dar a Jesús esa acción de dar limosna para ofrecerla junto con el Padre, junto con él al Padre. Y entonces se vuelve una acción sobrenatural. Esa intención modifica el acto y le da una dimensión trascendente. La transforma de un acto humano a un acto perfecto, santificante, configurativo con Cristo, porque se vuelve un acto de Jesús, porque yo se lo estoy entregando. Él lo toma como suyo y se lo ofrece a su Padre. Mis actos son humanos, totalmente naturales. Para que se vuelvan sobrenaturales, se tienen que ofrecer a Jesús, entregarlo a Jesús para que sean de Él, porque Él es el único que salva, es el único que sobrenaturaliza las acciones. Yo tengo que hacerlo con la intención de ofrecérselo a Jesús para darle gloria al Padre y ayudar en la salvación de los hombres. Esta debe de ser mi intención. Y entonces se vuelve una intención pura. Porque Jesús nos dice, si alguno pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si no tienes una intención recta, que no ves el verdadero blanco, que es dar la gloria del Padre, la verdadera mira, que yo le voy a dar gloria al Padre ayudándole a la salvación de los hombres. Yo le voy a entregar esa acción de trabajo, de descanso, de diversión, de sufrimiento, de enfermedad, todo, mi caminada, mi sueño, mi respiración, mi peinada, mi bañada, manejada, o sea, cualquier acto de lo más humano y natural, yo se lo voy a entregar para que se glorifique al Padre y se salven a los hombres. Entonces se vuelve una intención pura, porque se vuelve sobrenatural, porque se le entregamos a Jesús. Esto de comparar, del poner la mano en el arado y voltear no es digno para él, lo toma Jesús del campo. Él siempre busca ejemplos de la vida diaria para que entendamos su mensaje. Un campesino, cuando va a arar la tierra, para hacer los surcos derechos, rectos, pone una mira, o sea, pone una piedra o pone un asta para que él la vea, y va poniendo equidistante todas esas piedras o esas estacas clavadas en la tierra para que se puedan hacer los surcos derechos. Pues ahora se hacen con máquina, pero se hacían el arado con los bueyes. Entonces, el campesino tenía que ir dirigiendo el arado, viendo el blanco, o sea, viendo el asta o viendo la piedra, porque si voltea tantito, se desvía uno. La mirada es la que va haciendo que te vayas derecho. O podemos poner el ejemplo del tiro al blanco. Con el arco, el que va a tirar la flecha, en la mira tiene que estar en el blanco.
el ojo tiene que estar mirando el blanco y todo el cuerpo se alinea y sale la flecha al blanco. Por eso dice Jesús que el que hace el surco y no mira el blanco, o sea, no tiene la pureza de intención de hacerlo sobrenatural, no es digno del reino. Lo primero que tenemos que tener en nuestra mirada fija en el blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? La gloria del Padre en la salvación de los hombres. Esta es mi intención recta. Por consiguiente, mientras no haya recta intención, no hay vida sobrenatural. Y por falta de rectitud de nuestras intenciones, nuestros actos no se sobrenaturalizan, sino que se quedan en un plano natural, humano y muchas veces contrario al fin al que fuimos llamados. ¿Cómo volvemos sobrenatural un acto más cotidiano y simple? Con la pureza de intención. Tengo que tener la intención de ofrecerlo al Padre, de entregárselo a Jesús para que Él se lo ofrezca al Padre y se vuelva una acción salvífica. Lo tengo que hacer con la intención de la salvación de los hombres y la santificación de los sacerdotes para darle gloria al Padre. ¿Qué diferente es comer porque tengo hambre? Esa es una acción humana. Pero como, sí, porque tengo hambre, pero se la ofrezco a Jesús. Mi acción de comer se eleva a un plano de salvación. Estoy sobrenaturalizando mi acción de comer. El ofrecerle el comer al Padre a través de su Verbo encarnado y ofrecernos junto con Él, elevamos nuestra acción de comer sin mérito a un plano con un mérito sobrenatural. Tenemos que ir haciendo a un lado poco a poco nuestras intenciones parásitas. Y entonces se van a ir haciendo cada vez más puras y rectas para que no se pierda el valor meritorio y salvífico. Qué vacías son las vidas de los bautizados que no tienen esa intención de divinizar y sobrenaturalizar sus actos cotidianos, porque no lo saben. Esta espiritualidad que el Señor nos está dando a través de la Beata Concepción Cabrera de Armida es para que aprendamos a sobrenaturalizar nuestras acciones para darle gloria al Padre. La vida de Cristo se expresa en nosotros a través de la intención pura de Cristo. ¿Cuál es esa intención pura de Cristo? La gloria del Padre y la salvación de los hombres. La manera de vivir este enunciado que nos está diciendo esta novena regla de pureza de intención es ofrecerlo constantemente el Verbo encarnado al Padre por las manos de María en todas las formas posibles y durante todo el día. Esto nos ayuda a vivir en una constante atención amorosa a Dios. ¿Por qué una constante amorosa? Porque si yo mi manejar se lo ofrezco, pues estoy haciéndolo por amor al Padre y estoy recordándolo. Si como y lo ofrezco, yo me estoy acordando del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, y entonces va siendo familiar su presencia. La segunda parte de este enunciado de la novena regla es ser
familiar la presencia de Dios. La presencia de Dios es una experiencia interior de mi espíritu. Esta regla 9, propone una familiar presencia del Dios. Familiar, el adjetivo familiar implica un ambiente cálido, afectuoso, porque esta presencia es ante todo el fruto del amor. Dios nos busca siempre, pero es necesario de que yo viva una aspiración constante de Él para formar un solo ser con Dios. ¿En qué consiste esta presencia de Dios? Consiste en hacerme consciente de que Dios está en todas partes y está dentro de mí y actúa a través de mí y que tengo que hacer ante todo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pedirle la gracia para después hacerlo todo por Él, con Él y en Él. Conchita nos dice, yo estoy siempre en ti, le dice Jesús, pero tú no siempre estás en mí. Conchita buscaba cómo tener el trato familiar con Dios. Y dice, andaba yo en la huerta de Jesús María haciendo mi oración. Sentí inmensos deseos de llamar a nuestro Señor, que me acompañara. Luego, llena de emoción, sentí su divina presencia junto a mí, andando al paso que yo andaba, y me dijo que lo llamara siempre, para que me enseñara a andar todo el día en su presencia, que lo llamara desde por la mañana, lo atendiera y lo llevara a todas mis ocupaciones. Esto es trasplantar el corazón de Jesús. Ella cuenta una anécdota de invitarlo a caminar en su presencia. Ella en su casa, a la mesa siempre ponía una silla de más. Decía que ahí se sentaba Jesús. Y cuando llegaba una visita y tenía que ocupar esa silla, le daba las gracias y le decía, gracias Jesús, porque hoy te encarnaste en esa persona y veniste a comer conmigo. O estaba bordando o cosiendo y le ponía una sillita, un banquito para que la acompañara a coser. Y cuenta que una vez, pues como todos nosotros, se nos olvida el ruido de lo cotidiano del día, todo eso. No podemos tener esa presencia constante. Por eso el Señor le decía, invítame, llámame a que camine yo contigo para que te sea familiar mi presencia. Y dice que después de 3 días de que estaban bordando Jesús y ella, o cosiendo, lo que sea, que se acuerda y dice, Jesucito, hace 3 días que te dejé bordando, discúlpame, me había olvidado de ti. O también cuando pasaba, abría la puerta y decía, pasa Jesús. Lo que podemos hacer nosotros es, pues yo voy manejando y él vaya sentado a un lado y le voy platicando para hacer actos, porque dice ella que como era muy materialota, tenía que ser esas acciones muy humanas, muy concretas, para serle familiar la presencia de Jesús. Sentir que iba caminando con ella, que comía con ella, que hacía la comida con ella, que bordaba con ella, que descansaba, que dormía con ella. Entonces nosotros también podemos buscar y imaginarnos que está con nosotros. Aparte de que está dentro de nosotros,
que está con nosotros, porque eso le dice Jesús a Conchita. Para serle familiar su presencia, le dice, invítame a caminar contigo. Y eso es trasplantar el corazón de Jesús. La cadena de amor exige vivir en ese trato íntimo y asiduo con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y todo esto de ofrecerle a Jesús nuestras acciones y ofrecerle al Padre, a Jesús, que ya tomó nuestras acciones, es el ofrecimiento del Verbo. Este ofrecimiento del Verbo es un acto trinitario, porque el que nos inspira a darle a Jesús nuestras acciones es el Espíritu Santo. Se lo entregamos a Jesús para que sean suyas y Él se lo ofrezca unificado con nosotros al Padre por manos de María. Entonces es por el Espíritu Santo con Jesús al Padre. Y vamos a volver a ver la tabla que el Padre Curie nos ofrece de actitudes, mediaciones y consecuencias. Vamos en la regla 9, que es una actitud de vida. O sea, yo en la vida tengo que vivirme con esa presencia constante de Dios, con esa atención amorosa, serme familiar todo lo que es de Dios, que se me meta en los poros. Pero para eso tengo que ser alma de oración, tengo que usar esa herramienta. Tengo que desprenderme de todo lo que me separe de Dios, pobreza. Yo no puedo, tengo que pedirle la gracia de vivir en esa presencia constante. Y tengo que tener un gran amor a María, vivir en esa obediencia, abandonados a la voluntad de Dios. Como consecuencia de vivir todo esto, con humildad y sacrificio, que es una actitud de vida, con pureza de alma y cuerpo. Ahorita estamos hablando pureza de intención. La regla 2 es pureza de alma y pureza de cuerpo. Irme desprendiendo de todo lo que me mancha, que lo vimos a profundidad cuando vimos la regla número 2. Tenemos que vaciar nuestro corazón, quitar el corazón de piedra para que el corazón de Jesús, el Espíritu Santo, lo trasplante en nosotros. Como ya está trasplantado, por eso vamos a vivir en la presencia del Señor. Sus latidos de su corazón son nuestros latidos de nuestro corazón. Y vamos a vivir en consecuencias o en frutos de santidad, olvidándonos de nosotros para que solo Dios sea. Solo yo, dice Jesús. Y esta 9ª regla nos dice, vive en la presencia de Dios. Teniendo esta pureza de intención, nuestra meta, nuestros ojos fijos en esa mira que es la gloria del Padre, que es el consuelo al corazón de Jesús, que es extender el reinado del Espíritu Santo. Tener claridad de esa meta, porque nos hace y nos dice cómo debemos de vivir. Si yo tengo pureza de intención, el Espíritu Santo va a estar hablándonos en susurro. Y cuando me dice, calla, ya no pienses en eso, te distrae, decídete, nos está inspirando, yo voy a decir, y aunque quiero hablar y decir esto que me enoja, me voy a calmar porque el Espíritu Santo me está diciendo, cállate, no lo vayas a decir enojada. Este esfuerzo se lo voy a ofrecer a Jesús, mi acción de callar para darle gloria al Padre. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu ideal?
tus acciones van al 100% encaminados a esa meta, a ese ideal. Por eso tenemos que aprender a hacer a un lado nuestras intenciones parásitas. Intenciones parásitas son todo lo que no nos lleve a Dios, no le dé gloria al Padre. Son todas nuestras intenciones humanas. Por eso esto es el desprendimiento de esas intenciones humanas. Y vamos a repasar nuevamente de esos desprendimientos. La regla 4 nos llevó a desprendernos de nuestro ego. La regla 5 a desprendernos de nuestras cosas materiales y espirituales. La 6 de nuestra persona, a no ser yo mi prioridad. Y la 7, es el desprendimiento de mis afectos humanamente para amar, tener esos afectos, pero desde el corazón de Jesús. No que no querramos a nadie. La 8 nos llevó a desprendernos de mi querer, de mi voluntad, para hacer como María la voluntad del Padre. El fiat de María, siempre el sí, con fidelidad, con constancia. Amar a María como la ama Jesús. Y esta regla 9, el desprendimiento de mis intenciones parásitas. ¿Qué virtudes entonces tenemos que trabajar? Fortaleza, olvido propio, integridad, pureza. Abandono, recogimiento, silencio, limpieza, bondad, humildad, sacrificio, constancia, modestia, pudor, caridad. Tenemos que hacer un alto a ver cuáles estoy practicando o cuál necesito practicar. Aquí yo se las estoy enumerando, pero es para que las pongamos en práctica, para practicar esta regla. ¿Cuáles son los vicios que tenemos que atacar? Egoísmo, avaricia, fastidio, cansancio, desorden, imprudencia, exageración, soberbia, hipocresía, indiscreción. Con todo esto vamos a tener otra perspectiva de nuestra vida. Vamos a tener una actitud diferente de vida y ante la vida, ante lo que se nos presenta. El que bebe mi sangre, dice Jesús, tiene vida eterna. Nosotros necesitamos una transfusión de la sangre de Cristo. Ya está latiendo el corazón de Cristo en nosotros. Entonces está comenzando a correr la misma sangre de Cristo en nuestro ser. Que eso es lo que hace mi vida sobrenatural. Solo la sangre de Cristo está libre de contaminación. Y eso es necesario purificar nuestras intenciones. Desde una intención de nuestros actos humanos, hacerlos divinos. Vuelvo a repetir, tenemos que hacerlo con la única intención de agradar al Padre. La sangre representa y transmite la herencia paterna. Si corre por nuestras venas la sangre de Cristo, está corriendo la sangre del Padre. Somos hijos del Padre. Por eso su presencia nos tiene que ser familiar. O sea, recordarlo todo el tiempo, tener una relación familiar con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, no acartonada, no de rezos, no de repetición de oraciones, sino en un diálogo íntimo, familiar, personal. Para esto nos va a ayudar la atención amorosa, que es durante todo el día estarnos acordando de Él,
para vivir en comunión con las tres divinas personas. Conchita decía vivir en un pendientazo de Dios, o sea, estar pendiente de lo que le agrada al Padre, de lo que busca, estar pendiente de entregarle mis acciones a Jesús, estar pendiente de todas esas murmuraciones del Espíritu Santo que me dice qué hacer y qué no hacer. Esa es la atención amorosa. Eso me lleva a tener una vida de oblación, de entrega, de donación junto con el Verbo al Padre. Si yo uno todas las acciones de mi vida para ofrecerlas a Jesús por manos de María, vivo conscientemente esa presencia de Dios y entonces mis intenciones, voy a comenzar a pensar, a ver, ¿con qué intención hago esto? ¿De veras lo hago con la intención de darle gloria al Padre? O sí como segundo, pero como primero traigo otra intención. ¿Con qué intención hablo? ¿Con qué intención callo? ¿Con qué intención trabajo? ¿Con qué intención descanso? Tengo que pensar, ¿lo hago para darle gloria al Padre? ¿Y cómo le voy a dar gloria al Padre? Entregándosela a Jesús. Y yo con Jesús, por manos de María, lo ofrezco al Padre. Soy sacerdote porque lo ofrezco. Soy víctima porque yo junto con Él me ofrezco al Padre. Y que el punto culminante de esta ofrenda es la Eucaristía, es la misa. Porque ahí nos estamos entregando todo lo que hacemos en el día o en la semana. Lo que tardemos de una misa a otra, de una Eucaristía a otra. Y nos ofrecemos junto con Él, ahí va la gotita de agua en el cáliz, y junto con Él decimos por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Es el momento culminante de entregar nuestra vida en unión con Cristo al Padre y durante toda la semana o durante todo el día tiene que ser familiar su presencia, o sea, estarnos acordando de estarle ofreciendo todas nuestras acciones. Es la manera de ir haciéndolo familiar. Y Conchita nos da unas prácticas. Dice, hay que figurarnos a veces estar dentro de Jesús, aspirando su vida divina. Otros días, al contrario, verlo dentro de nosotros, esmerándonos en la pureza del alma para no lastimarlo. Segunda recomendación. En las criaturas, en los pobres principalmente, ver siempre la imagen de Jesús. Recordarlo en todas las cosas. Dar siempre a Jesús las primicias de nuestros gustos, de nuestras penas. Sentir que sus miradas nos siguen a todas partes. Suponer a menudo que Jesús nos sale al encuentro y nos pregunta, hijo, hija, tan amada, ¿qué haces ahora? Y entonces yo le puedo responder, ahora, Señor, vacío mi corazón de todo lo que no eres tú, oh María. Ahora tengo mis delicias en sacrificarme en tu honor. Ahora trabajo. Ahora sufro. Ahora gozo haciendo tu voluntad. Y ahora, ¿qué haces tú, Jesús del alma? Y si a menudo le preguntamos esto, de seguro Él nos contestará siempre. Te amo, te miro, te cuido y derramo gracias sobre tu alma, sin cansarme jamás. Así nos va a decir el corazón de Jesús, relicario de todas nuestras ternuras. Eso nos dice Conchita.
esas recomendaciones nos da para vivir esta novena regla. Entonces, recopilando y volviendo al enunciado inicial, deben de vivir una vida sobrenatural con la pureza de intención y serles familiar la presencia de Dios. Pues vivamos durante todo este tiempo así, esta novena regla, con todas estas recomendaciones y lo que hoy el Espíritu Santo nos está inspirando. Amén.